Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Clinical Patents. Para inaugurar esta nueva temporada ya veis que tenemos cambiado el set y vamos a hablar de una patología poco conocida que produce dolor de hombro y además paresia. Empezamos con la segunda temporada. Gracias por estar ahí. Bien, como os estaba contando, me gustaría empezar esta segunda temporada hablándoos de una patología que me apasiona muchísimo, sobre todo por lo desconocida que es, tanto en fisioterapeutas como en los mecanismos que pueden desarrollarla. Hablamos del Parsonage Turner. Pero para que entendáis un poco mejor de qué estamos hablando, os voy a describir el primer caso clínico. Si veis aquí, podéis observar a un paciente, en este caso un monitor de gimnasio. Fue un paciente real en mi consulta que vino con la siguiente historia. El paciente nos hablaba, en primer lugar, de un dolor que le había aparecido hace unos meses, muy intenso, 10/10, en el hombro izquierdo. Durante los primeros días el dolor no bajaba y acudió a un fisioterapeuta. Este le hizo algunas técnicas de tratamiento y a lo largo de 1 o 2 semanas el dolor desapareció casi por completo. Sin embargo, al pasar algunas semanas pasó lo siguiente. Sí, empezó a tener problemas para la elevación de brazo y de hecho empezaba a notarse una discinesia en la espalda, no una de esas que nos cuentan donde vamos a 1 milímetro. Estamos hablando de una discinesia escapular de verdad, lo que llamamos una escápula alada. De hecho, el paciente, aunque no es este, más o menos presentaba una imagen al quitarse la camiseta parecida a esta. Todo esto me hizo pensar con la historia clínica que presentaba que no estábamos delante de una patología corriente ni de la tendinitis de hombro que en teoría se había tratado hacía unos meses. Durante la anamnesis le pregunté muchísimo si recordaba los días previos, si había hecho algún movimiento extraño, algún deporte o actividad de más riesgo, y el paciente decía que no, habían sido de hecho durante las navidades y habían sido bastante tranquilas. Sin embargo, recordé un hecho. Y fue que los días previos había tenido bastante dolor de garganta y fiebre. Esto me encendió una lucecita que me enseñó el señor Adam Makins cuando vino a una formación en el sitio en el que nos encontramos, Fisioterapia Trovada. Y fue que nos habló de la patología de Parsonage Turner que os estaba contando. Una patología que, aunque la causa se considera idiopática, se cree que se puede correlacionar con una infección vírica o bacteriológica de las vías respiratorias altas que entran en contacto con parte del plexo braquial. Y de aquí que tenga este dolor tan fuerte los primeros días como respuesta a la reacción del sistema autoinmune, y después empiezan a aparecer lo que se llaman los signos negativos, como la pérdida de fuerza o la atrofia de algunos músculos. Esta entidad clínica suele cebarse sobre todo en la parte alta del plexo braquial. Estamos hablando, por ejemplo, de C5. Y por lo tanto vamos a poder ver una reducción de la fuerza en movimientos relacionados con la elevación del brazo. Vamos a resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos claro que es una entidad que se presenta con un dolor súbito. Suele haber en la historia algún antecedente unos días antes de infección de las vías respiratorias altas, aunque también puede ser debido a otras causas como una infección quirúrgica. El paciente, si nos llega a estos días, el dolor será muy alto y sobre todo una presencia nocturna o en reposo, lo que nos tiene que hacer sospechar que la patología difícilmente será por una estructura activa como pueda ser un músculo o un tendón. Sobre los puntos gatillo os aseguro que hablaremos en esta temporada. Así que ya sabéis, suscribiros al canal y sobre todo suscribiros a la web clinicalpatents.com porque allí vais a encontrar material extendido de lo que estamos hablando hoy. Seguimos. Presentará también amiotrofia en musculatura cuando lleve ya algunos meses de evolución, sobre todo la que sea inervada por las raíces de C5 y C6, y por lo tanto el paciente hará una especie de lo que se llaman en inglés shrug, es decir, una elevación aberrante de brazo para intentar llegar a coger algunas cosas. En la web hablamos de 2 casos clínicos más de una forma bastante extendida para que veáis distintos perfiles. Pero para no alargarnos muchísimo en este vídeo, si lo único que queréis es la información básica para entender la patología y cómo abordarla, vamos hacia adelante. Hay que entender que los tiempos de recuperación de estos pacientes se sitúan alrededor de unos 2 o 3 años.
y la recuperación en cuanto a síntomas suele rondar el 95% en la mayoría de los casos. Parece ser que hay algunos factores, como pueda ser la intensidad del dolor al principio, así como el tiempo que tuvo la fase de dolor, que nos pueden marcar un poco los resultados finales de la recuperación. Es muy importante, si sospechamos de esta entidad clínica, hacer un buen informe para que el facultativo médico pueda valorar la posibilidad de realizar tratamiento con corticosteroides. Y parece que puede relacionarse con unos mejores resultados a largo plazo. Os estaréis preguntando en cuanto al tratamiento, ya que es de causa vírica o bacteriológica y que estamos sujetos a los tiempos de recuperación del nervio, en fisioterapia podemos hacer pocas cosas, pero muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar de educación con el paciente. Es muy importante que el paciente entienda la naturaleza de la patología, que evite otros tratamientos agresivos que puedan empeorar aún más los resultados. En segundo lugar, deberíamos mantener un buen estado de la musculatura que normalmente se inervaría por los nervios C5 o C6 a través de, por ejemplo, el uso del TENS, con lo cual cuando llegue el momento de la reinervación el músculo estará en condiciones óptimas para tener los mejores resultados. Y por último, y más importante, mantener al paciente de forma activa y hacerle un control puntual de la evolución. Es importante en la valoración inicial y en las valoraciones de las sesiones siguientes valorar áreas de sensibilidad en la región del hombro, escápula y tórax, seguir valorando los miotomas, tanto los afectados como los demás del mismo brazo, y llevar un control exhaustivo del control motor que puede presentar el paciente y cómo va evolucionando. Os dejo también algunos tips que me gustan mucho cuando el paciente empieza a recuperar la inervación de la musculatura afectada, como por ejemplo usar dos móviles para que el paciente tenga un feedback del movimiento escapular. Para hacer esto necesitaríamos que el paciente coja su propio móvil y lo ponga delante de una estantería. Imaginemos que queremos pedirle que una activación del serrato anterior a unos 110 grados y realizar elevación para disminuir la escápula alada. Ojo, esto solo en fases avanzadas y cuando el serrato anterior ya es capaz de mantener el brazo en esta posición y una cierta estabilidad escapular. Si no, no tiene sentido. Es una técnica que utilizaremos en fases medias. Volvemos. Si nos situamos en esta posición, con un segundo móvil le hacemos una llamada, por ejemplo por WhatsApp al primero. Con el segundo móvil que estaría detrás de nosotros, que tendría algún familiar o conocido, le haríamos una videollamada para que el paciente pueda ver en tiempo real delante de sí mismo, al hacer el movimiento, si es capaz de pegar la escápula a la espalda. Esto simplemente es un tip de los muchos que podemos utilizar durante las fases finales de recuperación. Pero ojo, recordad, es muy importante entender la capacidad de carga real que van a tener los distintos músculos en función de la fase en la que estemos. No tiene sentido intentar estimular a través de contrarresistidos fuertes una musculatura que ahora mismo no está inervada. Debemos esperar a que eso suceda primero, y por eso el uso del TENS en fases iniciales. Por cierto, recordad, en la web de Clinical Patterns es donde vamos a tener a partir de ahora todos estos recursos que os estoy hablando y muchos más, además por escrito y actualizados. Así que si te has quedado con ganas de saber más o quieres tener unos apuntes top sobre Personalized Turner, entra a clinicalpatterns.com y suscríbete. Os prometo no bombardearos, simplemente os llegarán las publicaciones y los recursos que vayamos haciendo en la web. Además, en la sección de descarga vamos a ir aumentando la cantidad de material útil que vais a poder descargaros en formatos PDF, como por ejemplo hojas de anamnesis o hojas de valoración neurológica periférica. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho aprender un poco más sobre Personalized Turner, sus patrones clínicos y, si es posible, la próxima vez que veáis a un paciente lo tengáis en mente. Esto es una de las cosas que tenemos que intentar confirmar o descartar en las primeras sesiones. Y si tenemos dudas, aseguraros de citar al paciente con cierta frecuencia y revalorar la fuerza de los distintos músculos
que conforman la inervación del plexo braquial. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el que vamos a hablar de un problema con el que me encontré con muchos corredores, que eran corredores que tenían dolor de gemelo cuando corrían a ritmos bajos y que desaparecían al sprintar. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí.